Finlandia está dando un paso crucial para liberarse de sus ataduras de 39 años. El país nórdico, que sufrió una fuerte presión soviética durante toda la Guerra Fría, tomó una decisión fundamental el 17 de junio: levantar la prohibición de armas nucleares. El acuerdo firmado en 1987 queda ahora en suspenso, y hoy las políticas nucleares de Finlandia inician un proceso de transformación radical, porque este punto de inflexión crucial da luz verde oficialmente a la importación, el transporte y el almacenamiento de ojivas nucleares en el país. Sí, Finlandia tomó esta decisión histórica. Pero ¿hacia dónde dirigirá su rumbo este poderoso actor del norte, conocido como la Tierra de los Lagos? Es uno de los temas más intrigantes. Precisamente en este punto, dos posibles rutas parecen estar sobre la mesa para Helsinki. Una podría ser Estados Unidos, la otra, Francia. Los estrategas militares consideran que la probabilidad de que Finlandia se acerque a Estados Unidos en materia de armas nucleares es mucho mayor, porque esta última decisión, en particular, se alinea perfectamente no solo con los intereses de Helsinki, sino también con los intereses estratégicos de Washington para encontrar una oportunidad de contener a Putin. Si Estados Unidos permite el despliegue nuclear en territorio finlandés, podría limitar significativamente las zonas de impacto de la amenaza nuclear rusa en el flanco norte de Europa. La administración de Washington ya alberga bombas con capacidad nuclear en bases aéreas de países de la OTAN como Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía. La próxima alianza podría ser con Finlandia. La posibilidad de que este enorme frente de 1.340 kilómetros se integre efectivamente en la ecuación nuclear de la OTAN es crucial. Por otro lado, si este escenario se materializara, la naturaleza de las armas nucleares que Estados Unidos podría enviar a territorio finlandés se convierte en un tema de gran interés. En otras palabras, ¿qué armas podrían surgir? Las bombas nucleares tácticas de gravedad B-61-12, elemento principal del paraguas nuclear que la administración Washington ofrece a sus aliados europeos, son una de las primeras que vienen a la mente. Equipadas con sistemas de guiado de precisión, estas modernas bombas poseen características críticas, con una potencia destructiva ajustable entre 0,3 y 50 kilotones, según la naturaleza del objetivo. Fueron desarrolladas específicamente para destruir búnkeres y centros de mando fortificados. Además, a diferencia de las bombas nucleares de caída libre de generaciones anteriores, la B-61-12 incorpora aletas móviles integradas en la sección de cola. Esto permite que el avión portador lance la bomba desde kilómetros de distancia sin sobrevolar directamente el objetivo y escapar a una zona segura. Helsinki ya cuenta con las plataformas capaces de transportar este tipo de municiones militares. Nos referimos a los 64 cazas furtivos F-35 a que la Fuerza Aérea de Finlandia encargó y cuyas entregas se realizan por fases. Estos aviones están certificados para transportar bombas B-61-12 en sus compartimentos internos de armas ocultos. El famoso revestimiento furtivo del F-35A, que absorbe las ondas de radar, y su exclusiva tecnología de fusión de sensores le permiten infiltrarse a través de los puntos ciegos de las baterías S-400 Triumph y alcanzar el objetivo directamente. Esta perfecta integración tecnológica tiene el potencial de debilitar la presión rusa en materia de negación de acceso antiaéreo, A2-AD, que lleva años amenazando a Europa. En otras palabras, estas bombas nucleares poseen un gran poder de comunicación militar. ¿Dónde podrían desplegarse estas armas? Un acuerdo de este tipo entre Finlandia y Estados Unidos podría permitir el almacenamiento de recursos con capacidad nuclear en refugios subterráneos bajo las bases aéreas de Rovaniemi o Kuopio.
Estas dos bases estratégicas son idóneas para el despliegue de armas nucleares. La base aérea de Rovaniemi se encuentra en el norte de Finlandia, muy cerca de la región ártica. Esta ubicación ofrece una distancia de disuasión rápida frente a las bases de submarinos nucleares rusos en la península de Kola. Al mismo tiempo, debido a su extensa infraestructura logística y al fácil acceso que proporciona en virtud del acuerdo entre Estados Unidos y la DCA, esta base se considera una candidata prioritaria. Por otro lado, la base aérea de Kuopio/Risala, situada más cerca de la frontera rusa, puede servir como ruta de primera línea desde donde las armas nucleares tácticas podrían responder rápidamente. En otras palabras, ambas bases ya se están preparando para recibir aeronaves F-35A modernas y cuentan con la infraestructura adecuada para la construcción de refugios subterráneos para armas. Esto les permite ofrecer un alto nivel de protección, tanto en términos de seguridad como de secreto operativo. ¿Y qué hay de Rusia? Putin intenta constantemente exhibir su capacidad total de más de 5.400 armas nucleares como un mensaje de amenaza para Europa. Porque Rusia ya había acumulado los arsenales más letales de la historia justo detrás de esta frontera, mucho antes de que Finlandia levantara su prohibición de albergar armas nucleares. Dos regiones críticas, en particular, destacan en rojo intenso en los mapas como las zonas con mayor concentración de capacidad nuclear, lo que supone una grave amenaza para Finlandia. La primera de estas regiones es la península de Kola, en el Oblast de Murmansk, que constituye el corazón de la doctrina de disuasión estratégica de Rusia. Esta geografía glacial, situada a tan solo 100 o 200 kilómetros de la frontera finlandesa, alberga los depósitos de armas nucleares más concentrados del mundo. Las bases submarinas de Gajievo, Vidyajevo y la bahía de Olenje, que conforman la columna vertebral de la flota del norte, albergan los componentes oceánicos del poder nuclear ruso. Este arsenal nuclear, integrado en la flota del norte, no es solo una amenaza regional, sino también el componente más crítico de la estrategia rusa para superar la brecha entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido y acceder directamente al Océano Atlántico. Los bombarderos estratégicos. Tu-95MS y supersónicos, Tu-160, estacionados en la pista de la base aérea de Olenje con misiles de crucero nucleares bajo los enormes pilones de sus alas, tampoco deben pasarse por alto, ya que estas aeronaves se encuentran entre las principales amenazas en la región. Además, los submarinos de misiles balísticos nucleares de las clases Delta IV y Borei, desplegados en estas bases, representan otro factor de riesgo debido a los misiles balísticos intercontinentales, Zeneva y Bulava, que transportan en su interior. Estos misiles, lanzados desde los tubos de lanzamiento vertical de los submarinos, pueden transportar múltiples ojivas nucleares capaces de alcanzar objetivos distintos de forma independiente en un solo lanzamiento. La capacidad de estos misiles para salir de la atmósfera y sembrar la muerte a velocidades hipersónicas sobre sus objetivos demuestra por qué Finlandia necesitaba esta decisión nuclear. Porque, como se puede apreciar, el panorama es bastante claro. En un posible escenario de guerra nuclear total, casi 2/3 de la capacidad de segundo ataque de Rusia se encuentran emboscados en estas aguas profundas y frías a escasos kilómetros de Finlandia. Por otro lado, la segunda región crítica que amenaza directamente a Finlandia es la República de Karelia, colindante con la frontera sur. El gobierno del Kremlin, en particular como represalia por la expansión de la OTAN hacia el este, intensificó su despliegue militar en esta región hasta límites extraordinarios. Nuevas bases militares construidas en Petrozavodsk, la capital de Karelia, y sus alrededores, se convirtieron en el principal punto de concentración de las brigadas de misiles tácticos Iskander-M, capaces de transportar ojivas nucleares.
Lo más aterrador de estos misiles no es solo el poder destructivo de sus ojivas nucleares, sino también la trayectoria impredecible, casi balística, que describen en el cielo tras ser disparados. A diferencia de los misiles balísticos convencionales, que siguen una trayectoria parabólica estándar, estos sistemas tienen la capacidad de realizar maniobras repentinas y bruscas dentro de la atmósfera. En otras palabras, los Iskander-M representan un problema constante para todas las infraestructuras vitales de Finlandia, incluida Helsinki. Los densos bosques impenetrables y la geografía pantanosa de la región de Karelia, salpicada de miles de lagos, son idóneos para que Rusia oculte estos enormes lanzadores móviles de misiles de los satélites militares. Esto ofrece la oportunidad de ocultar el origen de posibles amenazas nucleares. Afortunadamente, algunas de las actividades rusas en este sentido han sido descubiertas. Las imágenes satelitales revelan claramente que se construyeron enormes cuarteles, depósitos subterráneos y baterías de artillería cerca de la aldea de Novaya Vilga entre 2025 y 2026. Con el traslado del recién creado 44º Cuerpo de Ejército a esta región, buscan alterar el equilibrio de poder. El plan principal es aumentar gradualmente el número de efectivos del ejército ruso en la frontera, pasando de 20.000 a una fuerza masiva de 80.000. Las nuevas brigadas de artillería y unidades blindadas desplegadas en Kandalaksha indican que se han completado los preparativos para una fuerza de ocupación convencional bajo el paraguas nuclear. Todos estos preparativos se consideran amenazas creadas por Rusia, lo que demuestra la pertinencia de la decisión nuclear de Finlandia. Sin embargo, en los últimos tiempos, las bases de Putin para amenazar a Europa no se limitan a los recursos nucleares de Rusia, porque también hay elementos rusos con capacidad nuclear en Bielorrusia. Putin tiene dos razones cruciales para recurrir a Bielorrusia en materia de armas nucleares: la plena pertenencia de Finlandia a la OTAN, que transforma el mar Báltico en un lago prácticamente cerrado dentro de la OTAN, y el cerco total de Kaliningrado, la base naval más importante de Rusia. El líder del Kremlin busca prevenir y reducir este cerco estratégico y militar que se extiende desde Polonia, Lituania y ahora Finlandia. Por ello, Putin activó la estrategia de presionar a Europa desde el este, convirtiendo a Bielorrusia en la frontera más externa de su escudo nuclear. Los sistemas móviles de misiles balísticos Iskander-M, incorporados al arsenal bielorruso, y los aviones de ataque Su-25 modernizados para transportar bombas nucleares, se encuentran entre los elementos de amenaza desplegados en Bielorrusia. No contenta con esto, Rusia elevó la magnitud de la amenaza, trasladando misiles hipersónicos Oreshnik, cuya interceptación con los sistemas de defensa aérea actuales es prácticamente imposible, a bases bielorrusas durante 2025 y 2026. La densa nube de plasma que generan los misiles Oreshnik durante su trayectoria absorbe por completo las ondas de radar, convirtiéndolos en un fantasma prácticamente invisible para las redes de defensa aérea occidentales. El traslado de estos letales misiles a Bielorrusia por parte del Kremlin no es simplemente una táctica militar. Esto también se considera una operación masiva de guerra psicológica destinada a manipular los nervios de los responsables políticos en las capitales europeas y generar un pánico nuclear generalizado en la opinión pública. La práctica de simulacros de lanzamiento de estas armas durante ejercicios nucleares conjuntos podría ser una de las pruebas más claras de esta tesis. En otras palabras, la amenaza para Occidente es considerable. Por este motivo, Finlandia no quiere sentirse sola en materia de defensa nuclear en este contexto de presión. Ante esta implacable demostración de fuerza nuclear, los estrategas militares internacionales coinciden en que la decisión de Finlandia es una jugada maestra que cambiará radicalmente el panorama regional.
Por otro lado, esta medida constituye un importante elemento disuasorio y obliga a los gobiernos de Moscú y Minsk a desviar repentinamente su atención de los frentes sur y este hacia las fronteras del norte de Europa. Dado que Rusia, país vecino de Finlandia, probablemente estará en alerta tras esta decisión, es probable que el régimen de Moscú desee vigilar con mayor detenimiento las actividades de la base militar de Helsinki, sus sistemas de radar y las operaciones de su fuerza aérea. Sin embargo, por el momento la administración de Helsinki está logrando mantener su hermetismo estratégico a la perfección en medio de esta tormenta internacional. Las autoridades finlandesas no dan ninguna indicación a la inteligencia rusa sobre en qué base aérea se colocaría una posible arma nuclear, cómo se realizarían los traslados logísticos, ni en qué escenario de crisis se activarían estas armas. Esta incertidumbre se está convirtiendo en una de las mayores armas estratégicas, una que sume en la paranoia a los planificadores de defensa rusos y dificulta el desarrollo de contramedidas. Así pues, si bien la decisión de Finlandia tiene el potencial de generar un efecto sísmico en el equilibrio militar mundial, ¿por qué la administración de Helsinki prefirió esperar casi 40 años para dar este paso? La respuesta a esta pregunta reside en la oscura historia de la fuerte presión militar rusa sobre el pueblo finlandés, que comenzó tras la extinción de las devastadoras llamas de la Segunda Guerra Mundial y se prolongó durante décadas. Desde el inicio de la Guerra Fría hasta la actualidad, el gobierno de Moscú ha llevado a cabo una estrategia de cerco político y militar asfixiante sobre Finlandia. El Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, firmado en 1948 y producto de las imposiciones soviéticas, fue precisamente el documento que paralizó los derechos de soberanía de Finlandia. Según los términos de este tratado, siempre que la Unión Soviética percibiera alguna amenaza externa, tenía derecho a enviar soldados a territorio finlandés y utilizarlo como escudo defensivo. La administración del Kremlin, al mantener constantemente sobre la mesa escenarios de ataque hipotéticos provenientes de cualquier lugar, bloqueó por completo el desarrollo de una industria de defensa o una política exterior independientes para Finlandia. La famosa crisis de los billetes que estalló en 1961 fue uno de los ejemplos más claros de esta fuerte presión. El líder soviético Jrushchov, concentrando sus fuerzas en las fronteras de Finlandia, con el pretexto de un ejercicio militar, convocó al presidente Kekkonen a una reunión de emergencia y declaró en los términos más duros que el más mínimo contacto militar con Occidente sería considerado una causa directa de guerra. Detrás de la postura opresiva soviética de la época, por supuesto, se escondían juegos de poder turbios, porque Helsinki, la capital de Finlandia, se había convertido en esos años en un centro de operaciones clandestino donde los agentes de la KGB soviética campaban a sus anchas y la política interna estaba directamente sujeta a la aprobación de Moscú. La Unión Soviética también pretendía que la economía finlandesa dependiera completamente de sí misma mediante el modelo de trueque que aplicaba. Amenazaban con el colapso económico en caso de una posible rebelión o del acercamiento de Finlandia a Occidente. La doctrina de defensa finlandesa se vio obligada a adaptarse en medio de una gran desesperación, únicamente en función de la posibilidad de una guerra de guerrillas en zonas boscosas. En aquel periodo de incertidumbre e impotencia, incluso soñar con la disuasión nuclear se consideraba prácticamente un desastre político, un error garrafal. Por ello, los líderes finlandeses de la época se vieron obligados a defender en el ámbito internacional la idea de una zona libre de armas nucleares nórdica para evitar que su país desapareciera del mapa. Esto no era más que una táctica de supervivencia para evitar provocar a la Unión Soviética. La Ley de Energía Nuclear, que entró en vigor en 1987 y prohibía estrictamente el almacenamiento de armas nucleares, fue producto precisamente de este proceso.
una profunda espiral de miedo internalizado ante los submarinos soviéticos con capacidad nuclear en la frontera y los misiles dirigidos a Helsinki desde el distrito militar de Leningrado. Finlandia adoptó esta amenaza asimétrica durante décadas, sin traspasar los límites invisibles que Moscú había trazado como política de Estado. Pero ahora la situación está cambiando. Finlandia se esfuerza por no sentirse indefensa en materia de defensa nuclear, como le ocurría antes. No estarán desamparados en caso de guerra. Están dejando claro que no necesitarán esto en tiempos de paz. Pero la trayectoria reciente de Rusia está generando preocupación de que la calma actual no se mantenga permanentemente. De hecho, la idea de buscar defensas contra este tipo de situaciones podría extenderse a todas las capitales europeas, empezando por Helsinki, porque no está claro si Rusia recurrirá a la violencia una vez agotadas todas sus opciones. Y el curso de esta posibilidad cambió irreversiblemente con la caída de las primeras bombas rusas en territorio ucraniano. El intento de Rusia de redibujar el mapa europeo con tanques provocó un gran temor en toda Europa. Polonia, Alemania, los países bálticos y Escandinavia siguen sintiendo esta inquietud. Por ello, el bloque europeo aspira a unirse bajo un paraguas de defensa común, al igual que Finlandia. Helsinki dio el primer y más importante paso para lograrlo. Finlandia, que dejó atrás su imagen de Estado sumiso al convertirse en miembro de pleno derecho de la OTAN en abril de 2023, completó su metamorfosis militar eliminando también la prohibición nuclear. En la situación actual, la geografía del norte de Europa se está transformando en uno de los tableros de ajedrez nucleares más complejos y de mayor riesgo de la historia. Mientras el rugido de los motores de los cazas F-35 se mezcla con las señales de sonar de los submarinos nucleares rusos en las aguas del Mar Báltico y los glaciares del Círculo Polar Ártico, el mundo sigue observando con expectación este nuevo y peligroso juego de poder. Pero los efectos de la decisión de Helsinki de controlar este complejo entorno podrían extenderse a regiones mucho más amplias. Esta situación podría llevar a potencias mundiales como China a modificar por completo sus estrategias hacia la región. Pekín, al igual que Moscú, desea seguir de cerca los pasos innovadores de Europa en este ámbito. En resumen, la histórica decisión de Finlandia no se limita a la derogación de una ley. Se trata de un audaz salto estratégico que rompe con la cadena de neutralidad obligatoria que mantuvo durante más de 80 años, transformando radicalmente la arquitectura de seguridad del norte de Europa. El país del hielo se convierte ahora en defensor no solo de su propia existencia, sino también de la frontera más extensa de la OTAN con Rusia y de los puntos estratégicos del Ártico. Se creó un elemento de equilibrio concreto contra la amenaza nuclear rusa desde la península de Kola, al tiempo que se colocaba otra piedra fundamental que fortalece el frente norte de Occidente. Ahora, la pregunta principal es: ¿logrará Finlandia, con esta medida, cambiar permanentemente el equilibrio de poder en el norte de Europa a su favor? Lo veremos con mayor claridad en el próximo periodo. ¿Qué opinas de esto? Nosotros esperamos sus comentarios. Gracias por elegirnos, presentado por QSM.